Hay escritores y escritoras que tienen una voz personalísima. Son aquellos que lees una y otra vez y siempre encuentras esa misma voz, ese mismo ADN, esa misma resonancia. Es algo que no puedes explicar, que es una especie como de intangible, ¿no? Pero que está ahí y que lo sabes perfectamente reconocer. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. La voz, el estilo, ¿cuánto tiempo puede tardar un escritor en adquirir ese don, digamos, mágico que permite que libro tras libro sea reconocible esa impronta, esa huella que deja en los lectores? Bueno, pues vamos a imaginar un símil con una persona que quiere tocar un instrumento musical, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el piano, que es el único instrumento que conozco porque lo tocaba de niña, lo tocaba muy mal, yo soy un paquete totalmente nula para la música, pero imaginemos que hay dos personas que quieren aprender a tocar el piano y que están más o menos dotadas por igual, tienen el mismo talento. Uno de ellos practica 3 horas y el otro practica 6 horas para tocar bien el piano y para tener alma tocándolo. Sobre todo hay que ensayar mucho, ya os lo digo, muchísimas horas. Bueno, imaginemos que uno ensaya 3, otro ensaya 6. ¿Cuál creéis que encontrará primero su voz, su estilo? Está claro, el que más horas practique. Con la escritura pasa exactamente lo mismo. Cuantas más horas escribas, más horas le eches al proceso de escritura, más rápido encontrarás tu estilo y tu voz. No solamente practicar, es decir, no solamente escribir, sino también leer. Muy importante la lectura y también, por supuesto, estudiar, aprender técnica narrativa. El estilo se desarrolla al mismo tiempo que se va descubriendo. ¿Por qué? Porque va en consonancia con todo el proceso vital del escritor. Encontrar tu forma de expresarte, tu forma propia de decir las cosas y sobre todo de esa mirada que es la literatura frente al mundo, requiere de un proceso de introspección personal y requiere de una evolución. Por eso el estilo siempre está en continua construcción, siempre se va desarrollando y por supuesto va evolucionando. Todos partimos de un mismo ADN, está claro, pero luego, bueno, según van pasando los años, eso va mutando, ¿no? Y nos vamos transformando. Podemos teñirnos el pelo o podemos ponernos lentillas de colores o, bueno, digamos que en función de todas aquellas circunstancias que nos vayan pasando en la vida, así va a ir cambiando nuestra mirada con respecto al mundo y va a cambiar también nuestra forma de escribir, porque la escritura al final no se puede desligar de la vida. Así que se nutre de todas las lecturas que vas haciendo de otros escritores o de otras escritoras que te vas encontrando por el camino, sobre todo aquellos que dices, no sé por qué, pero me resuena, no sé por qué, pero hay algo que este autor y esta autora me llega al corazón, ¿no? Y me toca muy, muy de cerca y me encantaría poder escribir como él o como ella, ¿no? De ese proceso de imitación, ¿no? De imitar a un autor o una autora partimos todos los que escribimos. ¿Por qué? Porque al final Mozart, volviendo al símil del piano, hay solamente uno, ¿no? Mozart era un virtuoso, un prodigio de la naturaleza y un talento nato que, bueno, que en la escritura también existen, por supuesto, hay personas que encuentran su voz desde que son muy pequeñitos, muy chiquititos, ya saben perfectamente cómo contar las cosas y tienen muy clara la visión de la vida y su estilo, pero la realidad es que Mozart hay muy pocos y que el resto vamos desarrollando nuestro estilo, nuestra voz a lo largo de la vida y a lo largo del paso del tiempo, con lo que os decía antes, la práctica y también, sobre todo, con las lecturas y la imitación de esos autores y autoras que nos llegan al corazón y que nos tocan. Yo empecé, por ejemplo, en mis relatos allá a principios del siglo XXI, empecé imitando a Carver, a Raymond Carver, y luego, bien es cierto que me sigue encantando este autor, pero he ido leyendo y leyendo y leyendo y enriqueciendo
todo mi aprendizaje con otras lecturas y sobre todo con muchísimas autoras, con muchas escritoras, y ahora, bueno, pues voy más de la rama, por ejemplo, de Lorrie Moore. Como veis, el estilo y la voz puede ir mutando y puede ir desarrollándose también a lo largo del tiempo. Y esto yo creo que es un enriquecimiento, porque si bien, como os decía, hay personas que encuentran su estilo propio desde muy jóvenes, ¿no? Son esos talentos que siempre decimos, wow, con 20 años sí se ha escrito tal obra, ¿no? Se ha escrito tal libro. Sí, pero como os decía, esos son muy pocos. El resto vamos desarrollando poco a poco nuestra voz, superando etapas, imitando a diferentes autores en distintos momentos de la vida. Lo importante es no quedarse bloqueado, ¿no? Y atascado y anquilosado en un estilo, sino que vaya mutando, que vaya evolucionando, siempre conservando ese toquecito que lo hacía personal, totalmente intransferible y memorable para los lectores, pero que siga conservando frescura, que siga siendo un estilo que está en evolución, que no está ahí anclado. Así que recopilando, ¿cuánto tiempo puede tardar un escritor en encontrar su voz propia, su estilo personal? Bueno, pues va a depender de lo que practique, de cuánto tiempo esté dedicado a la escritura, de todo lo que lea, de todos aquellos autores que imite, que robe ese estilo para adaptarlo a su forma propia, y sobre todo también va a depender de ese, digamos, proceso vital, de todas las etapas que vaya teniendo ese autor en su vida y cómo las va a ir superando y evolucionando. Lo más importante, por supuesto, para tener un estilo propio y una voz propia es no dejar nunca de escribir. Y todo esto en tiempo imposible de cuantificar. Y si hay alguien que te dice, no, esto te va a llevar 1 año, esto te va a llevar 2, te está mintiendo, porque en la escritura, como siempre digo, no hay fórmulas mágicas y por supuesto tampoco hay números exactos. Y hasta aquí el vídeo sobre cuánto puede tardar un escritor en desarrollar su voz. Espero que te haya gustado. Si es así, me encantará que le des manita para arriba en YouTube y que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Como siempre, muchísimas gracias por verlo.